Robertico enfrenta al presidente Abinader en cultura o le hace el juego. Y hago esta pregunta donde se contrasta, ¿no?, lo que está pasando ahí, porque Roberto Ángel Salcedo acaba de acorralar al presidente Abinader con un abuso de poder en cultura que destapa un escándalo ahí dentro. Porque estamos hablando de que el presidente renunciante, como se tituló el propio periodista eh, Aybar, ¿no?, está acusando de que Roberto Ángel inclusive violó la ley, secuestrando las funciones de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que es designada por decreto, porque fue creada por decreto, donde no le permitió ejercer sus funciones, entre otras cosas, ¿no? Y yo quiero, de alguna manera, porque es lo que le digo a ustedes, abuso de poder e ilegalidad de Roberto Ángel cometida en cultura, y lo denuncia responsablemente aquí el periodista José Antonio Aybar, ¿no?, quien estuvo ahí hasta su renuncia irrevocable, pero él denuncia dos o tres cositas interesantísimas, importantes de ponderar, analizar o ver, porque deja entrever la intención de trasfondo que hay, según yo, para mí. Siempre les digo a ustedes, en el tema de las acciones políticas, que siempre tiene un trasfondo, hay que leer entre líneas, ¿no? Y el señor Aybar renunció y dijo lo siguiente: quiero leerle la comunicación, que es corta, para que ustedes escuchen de palabras exactas lo que dijo, las razones por las que renunció y de qué acusa a Roberto Ángel Salcedo, el periodista José Antonio Aybar. Cito: dirigida al presidente de la República vía el doctor Antonio Peralta, consultor jurídico. Voló a Robertico, ¿no? Y ustedes van a entender por qué. Dice aquí, cito: excelentísimo señor presidente, luego de un cordial saludo, a través de la presente presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, posición que he desempeñado con entrega, responsabilidad y compromiso desde mi designación el pasado 3 de junio mediante el decreto 289-25. Esta decisión profundamente meditada responde a la creciente precariedad institucional en que se encuentra sumida la Comisión de Espectáculos Públicos, situación que hemos puesto en conocimiento del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a través de diversas correspondencias formales que lamentablemente no han recibido respuesta. Adelante, y él está diciendo que Robertico no le llegó a responder ninguna de sus requerimientos. Sigo. A lo anterior se suma la acumulación de obstáculos que han limitado de manera crítica el desempeño del organismo, entre los que destaco dos puntos. Primero, retención ilegal de la cuenta bancaria institucional bajo el control del Ministerio de Cultura, por orden del ministro, lo que impide el ejercicio de la autonomía financiera de la Comisión de Espectáculos Públicos, pese a las solicitudes formales de restitución de la misma. La situación persiste por decisión del ministro, muy a pesar de que en su acto ilegal, en un acto ilegal y posible de dilucidar los tribunales, está diciendo él. Sigue. La demora injustificada en la designación del vicepresidente, proceso que luego de más de 2 meses de espera fue distorsionado de manera burda al nombrar en otra posición al profesional recomendado por nosotros. Esto para mantener de manera autoritaria a la persona desvinculada por presiones de funcionarios del gobierno, según nos manifestó el propio ministro. Sigo. La urgencia del traslado de la sede del Consejo de la Comisión de Espectáculos Públicos, debido a las condiciones físicas deplorables de la actual edificación, que ponen en riesgo la integridad del personal y comprometen la operatividad institucional. Estos hechos constituyen un abuso de poder inadmisible, que ha bloqueado toda posibilidad de conducir una gestión con eficiencia y comprometida con la misión de su actual gestión. Bajo estas condiciones,
resulta imposible continuar al frente de la presidencia del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, ya que no estamos dispuestos a aniquilarnos profesionalmente ni a poner en juego nuestra hoja de vida por decisiones autoritarias de ningún funcionario. Reitero mi gratitud por la confianza, depositada al designarme en esta función. Firma José Antonio Aybar, presidente renunciante. Miren, señores, aquí Aybar revela varias cosas irregulares y arbitrarias. Usted dirá, bueno, independientemente de que se estila esto en los gobiernos, ¿no?, de muchos funcionarios, por lo menos siempre se ha cuidado la forma. No el fondo, pero la forma. ¿Qué dice ahí que le dijo Robertico? Él dice, bueno, por ejemplo, ¿no?, en la designación del vicepresidente, no lo quiero quitar por presiones de otros funcionarios que no quiere que lo quite, pero le nombro el que él quiere en otro lado. Pero se lo nombro, pensó él. Algo absurdo porque estamos hablando de que el presidente quiere colocar otro vicepresidente, ¿no? Y lo recomienda como es ¿no?, su función ahí. Sin embargo, las otras situaciones ilegales infieren otra cosa, implican otras cosas, más que el simple desdén o boicot de autoritariamente no ceder a las peticiones básicas y normales, fundamentales, de Aybar, ejerciendo como presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos. Y ahí viene el trasfondo político. Y por eso mi pregunta inicial. ¿Se la está jugando Robertico realmente contradiciendo al presidente Abinader? No dejando que asuma el control, el rol de espectáculos públicos una persona que el presidente designó por decreto. O simplemente Robertico, de mala forma, ¿no?, estaba apoyando al presidente y haciendo el rol que le compete. Y paso a explicarme. Y ustedes harán la conexión. Ustedes recuerdan que una comisión de notables, ¿no?, integradas principalmente por el gremio de diarios, ¿no?, periodistas, asalariados de las empresas más importantes de comunicación tradicional de la República Dominicana, prepararon, entre otros profesionales del derecho, una comisión que la dirige Nanfi Rodríguez, abogado, que la integra también Percio Maldonado y otros altos periodistas, que presentaron el proyecto de ley sobre la libertad de expresión. Ojo, esto sin contar que sigue vigente la ley 1-24 del DNI, que se hacen los locos, pero está ahí clavada. Ojo, miren cómo ha continuado. Ese proyecto de ley no prosperó porque la población se opuso, pero nos la colaron en el nuevo Código Penal, por pieza, ¿no? Nos metieron articulados salteados y ahí nos metieron la mordaza. Pero ¿qué falta todo esto? Falta el INACON, el Instituto Nacional de Comunicación, que reemplaza a la Comisión de Espectáculos Públicos como un órgano ad hoc, inclusive con un mecanismo de selección y de designación que le asegura estar, qué sé yo, cuántos años, para tener un control post-gobierno de esa institución, de que al margen del Poder Ejecutivo, que sería la institución encargada de aplicar la mordaza, ¿no? Sería ese INACON, no Espectáculos Públicos. Entonces, que Espectáculos Públicos ahora funcione iría en contra de los planes del gobierno de poner en marcha, poner o consumar, ¿no?, de alguna manera, esta estrategia de ley mordaza que se ha preparado y se ha implementado desde el gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a estar claros. El presidente y el gobierno y el partido de gobierno han apoyado desde un principio, ¿no?, ataques furtivos en contra de la libertad de expresión. La ley del DNI 1-24 que autorizaba al DNI que pudiera venir a cualquier estudio de cualquiera de estos periodistas, comunicadores tradicionales o no, intervenirlos, incautarle todo y después entraba a la justicia. Si no se arma un lío nacional con eso, ustedes saben que no lo habían aplicado, pero está ahí vigente. Luego viene la comisión a hacer ese proyecto de ley que Nanfidi, que para poder colarlo inclusive, ustedes recordarán que propuso eliminar todo un artículo completo
un capítulo completo de la ley y aún así nos quejamos. Pero no se vaya más lejos. Cholitín, el senador, el infame senador de la provincia eh, de Higüey, ¿no? De la Altagracia, propuso una ley de que en contra del discurso de odio que tiene dotes de mordaza y tampoco procedió porque seguimos vigilantes y protestando. Entonces, con el Código Penal, como no es tan necesario, se aprovecharon de eso y nos la colaron ahí. Pero les falta, repito, el INACON, el Instituto Nacional de Comunicación. Y para ese fin, ustedes saben cómo hacen los políticos, ¿no? Y los gobiernos que quieren implementar medidas autoritarias, no la imponen a la mala porque los tildarían de autoritarios y hasta de dictadores. ¿Qué hacen? Bueno, la estrategia básica, el libro Nacho de las políticas públicas de un gobierno, ¿no? Que quiere hacer algo, tomar una medida y no quiere que el pueblo se le revolte. Bueno, vamos a crear primero la necesidad y luego la solución. Entonces, si yo quiero implementar algo, yo creo la necesidad de ese algo para que la gente entienda que me está pidiendo una solución y lo que yo propongo entonces es a raíz de lo que ellos están solicitando, de lo que necesitan. Es una solución, no una imposición mía. Y para presentar el INACON como una solución, espectáculo público no puede funcionar porque el storytelling, ¿no? La historia, el background de espectáculos públicos que no ha servido para nada, todo el mundo lo sabe, es favorable para la creación del INACOM. Es favorable. Si de repente este señor, el periodista Aybar, pone eso a funcionar, le jode el plan al gobierno y al partido de gobierno. Entonces, yo siempre he dicho, toda persona que tenga un criterio de integridad, de dignidad, de sentido, ¿no? De respeto propio, cuando entra en una institución y por razones X no puede hacer lo que entienda su trabajo o lo que entienda que es su trabajo, lo más digno es renunciar. Ustedes recordarán que se lo dijo inclusive al ministro de Educación, que está arropado ahí con la gente de Ángel Hernández, que no ha podido hacer nada. Miyagi lo tiene arropado, sigue controlando aunque no es ministro. Yo digo, pero ven acá, ¿cuál ha sido la falta de actitud, de valor, ¿no? De liderazgo del ministro Luis Miguel de Camps, que no ha resuelto eso? No, pero que no puede, porque esa gente que está ahí son protegidos de la vicepresidenta y de doña Milagros y para complacer al presidente no va a permitir eso. Coño, pues tenga dignidad y renuncie de ahí. Porque si no, usted se convierte en cómplice por omisión de lo mal hecho. Lo digno habría sido renunciar. Y aquí pone el ejemplo José Antonio Ibar, lo que yo he profesado. No le conozco personalmente, las pocas referencias que tengo de personas que les he consultado, no me dicen que es una persona que tiene una hoja de vida periodística, ¿no? Por las reglas, una persona íntegra, profesional en su trabajo. Y ahora demuestra integridad, dignidad, ¿por qué hace? Bueno, si no me dejan funcionar, yo renuncio. Si yo no puedo tomar el control y que me juzguen por las decisiones que yo tomo, por las acciones y las políticas públicas que yo voy a implementar al frente de la institución que me designaron, pues yo me voy de ahí. Porque si no, eso lo voy a determinar Roberto Ángel. Y hoy en día, cuando se aplicara que espectáculo público no servía, que no dio pie con boli, por eso se terminó creando el INACOM, él iba a ser parte de eso. Y él sabe que la historia lo iba a juzgar. No, porque ahí pusieron periodistas que se prestó para terminar de hundir espectáculos públicos y para que crearan el INACOM. Ahora, él se limpia de eso y lo dice responsablemente y señala las acciones que lo llevaron a renunciar de ahí, poniendo en evidencia la intención de Roberto Ángel, de no permitir que espectáculos públicos funcionara. A él no le interesa que funcione. No sé bien si es porque no le interesa que esté ahí en cultura y no quiere problemas con los medios de comunicación, o si simplemente le está haciendo el juego al gobierno y al presidente que quiere aplicar la ley Mordaza. Lo cierto es que tantas coincidencias nunca son precisamente eso, coincidencias, sino estrategias. El hecho de que hayan promulgado la ley 124, que hayan propuesto una ley Mordaza que propone la creación del INACOM, que espectáculo público no termine de funcionar, le conviene a esa narrativa, le conviene a esa estrategia de colocación. Ustedes verán mañana o pasado.
Y vamos a ver la reacción del presidente, porque si el presidente, en medio de los escándalos que tiene ahora de los cuestionamientos, de la integridad, de la ética de sus funcionarios, de la corrupción, en medio de este escándalo, se destapa Robertico con un escándalo en cultura, de que estaba boicoteando y con acciones ilegales y abusos de poder, no dejaba operar espectáculos públicos, que es otra parte integral, básica, fundamental de la sociedad, que está criticando a través de los medios de comunicación. Entonces se supone que Robertico está contrariando el discurso del presidente. Ahora, si el presidente le acepta la renuncia a Ibar, sin más, sin ton ni son, y ahí colocan al que están protegiendo, al vicepresidente ese que mandaron a destituir y Robertico no quiso quitar, o Robertico recomienda a alguien más, pues ustedes saben, ya ahí más claro no canta un gallo. El plan es ese, el que ha venido ejecutando el gobierno y el partido de gobierno, aplicar la mordaza comunicacional digital. Porque los tradicionales tienen su mordaza, ustedes saben cuál es, su acuerdo, responden a intereses, porque los mismos dueños de los medios de comunicación grandes son dueños de otros emporios empresariales que dependen del gobierno, para que estemos claros. Y esos empleados dependen de esos jefes. Entonces, por ahí ya tienen su mordaza puesta, pero ¿y qué mordaza le pueden poner a los digitales? Que viven de la monetización, que si le ponen una publicidad y se la quitan pasado mañana, pueden seguir operando. ¿Mm? Entonces, esa consumación viene ahí y esas furtivas, esas coincidencias de ese autoritarismo, ese abuso de poder de Roberto Ángel Salcedo ahí en cultura, rayando en lo ilegal, como denuncia José Antonio Aybar, no es algo fortuito, porque de serlo, el presidente, para ser coherente, debería actuar en consecuencia y destituir también a Roberto Ángel de ahí. Pero no veremos eso. ¿Ustedes creen que sí? Yo no lo creo. Y lo que veremos es una confirmación de que esto obedece a un plan para terminar de aplicar la mordaza a nivel nacional en la República Dominicana. Ese va a ser el legado del presidente Luis Abinader, por lo que veo. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.